Bueno chicos, hoy vamos a ver eh, un problema muy importante en la teoría de hidrodinámica que consiste en el estudio de un dispositivo que se conoce como tubo de Venturi, ¿sí? El tubo de Venturi es el que se observa acá en la figura, es un dispositivo que sirve para determinar la rapidez y por lo tanto el caudal con el que circula un líquido por una determinada sección de una tubería, ¿sí? El tubo de Venturi está constituido por una garganta, ¿sí? En la cual se produce un estrechamiento y que tiene además añadido un tubo en U que generalmente contiene mercurio, ¿sí? Dentro de ese tubo en U. La función de ese tubo en U es poder detectar la diferencia de presión que existe entre la sección ancha del tubo y la garganta estrecha, acá indicada como la sección 2, en este mismo dispositivo. Estudiemos entonces en detalle cómo trabaja este tubo. Desde luego vamos a considerar que estamos en condiciones de aplicar la ecuación o teorema de Bernoulli. De manera tal que vamos a considerar que el líquido que fluye a través de este tubo es un líquido ideal, por lo tanto es incompresible, no viscoso, y tenemos que suponer que el régimen es estacionario, ¿sí? O lo que es lo mismo el flujo es estacionario. Es quiere decir que el patrón de líneas de corriente que están dibujadas acá, fíjense, son estas líneas así, permanece inalterado en el tiempo. Bien, empecemos con nuestro estudio. Aquí está redibujado el tubo de Venturi. Como siempre, cada vez que vamos a aplicar el teorema de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli, como le quieran llamar, fijamos un nivel de referencia. El nivel de referencia tiene que ser siempre horizontal, como está indicado acá en la línea de trazo, ¿sí? Yo voy a indicarlo con un color naranja, ¿sí? Un segundito acá, ya lo selecciono. Entonces, cuando vamos a marcar ahí, listo. Indiquemos el nivel de referencia, chicos. Es fundamental, como les dije recién, que ese nivel de referencia lo elijan siempre horizontal, así como yo lo estoy marcando. Y también, con el fin de simplificar las ecuaciones, es importante de que el nivel de referencia, si bien esto no es obligatorio, lo pueden fijar al nivel que ustedes quieran, pero lo elijan de una manera tal como esta que yo elegí ahora, donde el punto 1 y el punto 2 están ambos en el nivel de referencia 0. Es decir, tiene una altura 0 respecto del nivel de referencia, ya que el nivel de referencia pasa a través de esos dos puntos. Con eso voy a ganar una simplificación importante en el teorema de Bernoulli, y es que se me van a anular dos términos, uno de cada miembro. Ya lo vamos a ver enseguida en detalle. Desde luego, si ustedes lo quieren fijar en otra posición, lo hacen. El resultado no va a cambiar, va a ser exactamente el mismo. Bueno, acá está indicado lo que hablábamos recién. Este dispositivo sirve para medir la rapidez y o el caudal del fluido que circula a través de este tubo. Vamos a estudiar algunas propiedades que son importantes rescatar o señalar, porque le van a dar una idea clara de los resultados que pueden esperar cuando trabajen en temas de hidrodinámica. En primer lugar, fíjense, como consideramos que nuestro líquido es ideal e incompresible y consideramos que no hay ni fuentes ni sumideros, es decir, no se agrega ni se quita líquido mientras circula a través de este tubo de Venturi, entonces podemos aplicar lo que se llamaba la ecuación de continuidad que vimos en la teoría, que dice que el producto de la sección 1 por la velocidad 1 es igual al producto de la sección 2 por la velocidad 2. Esos puntos 1 y 2 son totalmente arbitrarios. Sin embargo, yo, para mi estudio del tubo Venturi, tomo un punto 1 en la parte ancha del tubo y un punto 2 en la garganta estrecha del tubo, ¿sí? Despejando la ecuación de continuidad, llegamos a esta conclusión, que es que B1 es igual a A2 sobre A1 por B2. Ahora bien, como la sección 2, que corresponde a la sección de la garganta, es más estrecha, o sea, más pequeña que la sección 1, esta ecuación que está aquí me está diciendo lo siguiente, que entonces la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo podría tener la sección 2 vale 1 y la sección 1 vale 5. Entonces, cuando yo reemplace acá voy a tener 1 sobre 5, entonces la velocidad 1 es un quinto de la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Comparable a un ejemplo numérico. Entonces concluimos que la rapidez en el punto 1 es menor que la rapidez en el punto 2. De hecho, eso es un resultado de validez general que es consecuencia de la ecuación de continuidad. Me está diciendo justamente que donde existe mayor sección, menor es la velocidad o la rapidez, en realidad, estrictamente hablando. O sea, que en puntos donde haya una gran sección, la rapidez va a ser menor que en puntos donde haya una mayor sección. La idea de nuestro problema, chicos, como ya habíamos adelantado, era calcular la velocidad en un punto, como en este caso va a ser el punto 1, es decir, el punto que se encuentra en la parte ancha de nuestro tubo de Venturi. Vamos a determinar la velocidad o la rapidez en ese punto. Para eso vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? La línea de corriente que conecta esos dos puntos sería también horizontal y coincidente con el nivel de referencia. De hecho, acá en el dibujo la van a encontrar.
este es el punto 1, y acá está la línea corriente, ¿ven? Que llega hasta el punto 2. Recuerden que la ecuación de Bernoulli siempre se aplica entre dos puntos cualquiera de una misma línea de corriente. Entonces, ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? Ya la conocíamos. La presión 1, que es la presión en el punto 1, más un medio de ρ por la rapidez en el punto 1 al cuadrado, más ρ por g por la altura respecto al nivel de referencia. Pero acá viene mi ventaja. Yo fijo el nivel de referencia que pasa por el punto 1. Entonces, la altura del punto 1 respecto al nivel de referencia es efectivamente 0 y este término se anula. Pasemos al punto 2. Es igual a la presión en el punto 2 más un medio de ρ por la rapidez en el punto 2 al cuadrado. Y de nuevo, como el punto 2 estaba en el nivel de referencia, este término se me anula porque la altura respecto al nivel de referencia es 0. Despejando de esa ecuación, encontramos esta relación que me dice que la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 es igual a un medio de ρ por la rapidez en el punto 2 al cuadrado menos la rapidez en el punto 1 al cuadrado. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la rapidez en el punto 2 es mayor que la rapidez en el punto 1. Eso quiere decir, chicos, que esta diferencia que está acá, que es b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque b2 es mayor que b1. Si eso es mayor que 0, quiere decir que todo esto que está aquí es mayor que 0. Y si eso es mayor que 0, entonces concluimos que la diferencia de presión P1 menos la presión en el punto 2 es mayor que 0. En otras palabras, la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. Y esto es otra propiedad clásica de los problemas de hidrodinámica. Donde la rapidez es alta, chicos, la presión es baja. ¿Sí? Todas esas observaciones que concluimos están aquí escritas, miren. Donde la sección es mayor, la velocidad es baja y la presión es alta. Y donde la sección es menor, la velocidad es alta y la presión es baja. ¿Sí? Sencillo. Eso a modo de síntesis, para que ustedes tengan presente a la hora de resolver problemas. No es algo que me inventé yo, sino que es una consecuencia del principio de Bernoulli de la ecuación de continuidad. Volvamos al problema. Nosotros habíamos encontrado esta expresión que está aquí abajo. ¿Sí? Ahora bien, por la ecuación de la continuidad, como la sección 2 por la velocidad 2 es igual a la sección 1 por la velocidad 1, podemos despejar de aquí la velocidad 2 en términos de la velocidad 1. Eso me lleva a esta ecuación de acá. La velocidad 2 será igual a A1, paso el A2 dividiendo, queda 1 sobre A2 multiplicado por B1. Y ya tenemos nuestra expresión de B2 en términos de B1. Entonces esa expresión la reemplazamos en la ecuación que habíamos obtenido aquí, que era esta. ¿Sí? Al B2 lo voy a expresar en términos de B1, porque lo que yo quería calcular, ¿se acuerdan? Era la velocidad en el punto 1. Entonces al hacer esa sustitución, llevamos acá, y a B2 lo reemplazo en términos de B1, como está aquí indicado. ¿Sí? Recuerden que B2 es igual a esto de ahí. Obviamente tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces me queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual a un medio de ρ, saco factor común B1 al cuadrado, que está aquí, a 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Lo único que hice fue sacar factor común B1. B1 al cuadrado. Entonces llegamos a esta ecuación de acá. Ya estamos cerca de resolver el problema. Lo último que nos estaría quedando es encontrar a qué es igual esta diferencia de presión entre el punto 1 y 2. Para eso, hago el dibujito siguiente. Aquí está de nuevo, yo he dibujado una sección del tubo de Venturi. Fíjense, aquí está el contorno del tubo, ¿sí? Y acá está el tubo en U. Acá están los mismos puntos 1 y 2 que habíamos considerado que eran puntos que estaban al mismo nivel. Entonces lo que yo hice, fíjense chicos, es proyectar el tubo este en U hacia el punto 1 y hacia el punto 2. ¿Ven? Acá con estas líneas están indicadas acá, así que nos marcamos así. Es como que yo proyecté imaginariamente el tubo hasta el punto 1 y hasta el punto 2. Y entonces ahora mi tubo es todo esto que está acá. Esto lo puedo hacer porque el flujo es estacionario, ¿sí? Ahora bien, trabajamos con nuestras ecuaciones que ya conocíamos de la hidrostática. Para eso, consideramos dos puntos, un punto A y un punto B, los cuales están al mismo nivel. ¿Ven? Aquí está indicado que están al mismo nivel. Como el punto A y el punto B están al mismo nivel e indicado ambos sobre el mismo líquido, que en este caso es mercurio, yo le dije que cuando tomen dos puntos al mismo nivel, asegúrense que esos dos puntos estén sobre el mismo líquido, que en este caso es mercurio, o en su defecto lo sumo uno de los puntos en la interfaz del mercurio con otro líquido que va a ser el agua. ¿Sí? Esta sería la interfaz del mercurio. Entonces estamos satisfaciendo las condiciones. Si aplicamos el teorema fundamental de la hidrostática para ese punto A y ese punto B, vamos a tener que la presión de A es igual a la presión en el punto B más la densidad del mercurio por G y por la diferencia de nivel que existe entre A y B. Pero hemos dicho que A y B están al mismo nivel, entonces acá por un 0, este término se me anula y concluimos que la presión de A es igual a la presión de B, que está aquí indicado. Bien, ya sabemos entonces que la presión de A es igual a la presión en B. Pero ahora escribamos expresiones para la presión de A. Para eso, voy a cambiar el color aquí.
voy a considerar esta columna, así en celeste, que es la columna de agua. Entonces tenemos que la presión en el fondo, que es en el punto A, es igual a la presión en el nivel superior, que era la presión del punto 1. ¿Sí? Aquí está indicado a la derecha. Más la densidad del líquido, que en este caso, chicos, esto que está en celeste no es mercurio, es agua. Esa parte se llenó con agua, ¿sí? O con el líquido que está fluyendo por el tubo de Venturi, pero no es mercurio. La densidad del fluido, ¿sí? ¿Por qué? Y por la diferencia de nivel entre el punto 1 y el punto respecto al cual estoy calculando la presión, que es la altura I1 esta que estoy marcando acá. Con eso ya tenemos una expresión que me da la presión A. Hacemos lo propio con la presión en B. La presión en B la voy a calcular y tiene dos componentes. Una debido a la columna de agua que está aquí. Y otra es debida justamente, vamos a utilizar el negro, a la columna de mercurio que viene acá y que estoy remarcando. ¿Sí? Hay dos columnas ahí. Entonces eso va a ser la presión en el punto 2, que es en la parte superior, más la densidad del líquido, que yo le dije agua, pero puede ser cualquier cosa, que es el líquido que está en celeste, por G y por la altura de ese líquido en celeste, que es I sub 2. Eso me da la presión aquí en este punto. Y ahora le sumemos la presión debido al mercurio que está aquí. Esto es la densidad del mercurio, ¿sí? Que está acá, por G y por la altura H del mercurio, que es esta altura H que está ahí. Con eso ya tenemos entonces las expresiones de la presión en el punto B, que es el punto que está acá abajo. Fíjense, chicos, que como acá teníamos dos columnas de densidades diferentes, no podía aplicar de una sola vez la ecuación de la hidrostática entre el punto 2 y el punto B, sino que en cambio lo que tuve que hacer es dividirla. Apliqué primero para esta columna, haciendo presión 2 más la densidad del líquido este, en celeste, por G, por la altura de ese líquido, y 2. Y ahora le aplico para esta columna de abajo, que es la densidad del mercurio, por G y por H. ¿Sí? Y ahora sí, ya está calculada la presión total en el punto B. De aquí despejo, tengo presión 1 menos presión 2, o sea, la presión 2 la paso restando para el primer miembro. Y a esta término de acá, que es la densidad G por I1, lo paso restando al segundo miembro. Saco factor común la densidad por G queda densidad por G, paréntesis, I2 menos I1, más la densidad del mercurio por G y por H. ¿Sí? Del dibujito es obvio que si yo vengo y hago I1, le resto I2, lo que voy a obtener es H. ¿Sí? A I1, que es esto así, le resto el I2, que es esto así, lo que obtengo es la cantidad de H, que es esta así. Entonces, I1 menos I2 es H, I2 menos I1 es menos H. ¿Sí? Porque estoy invirtiendo la resta. Con eso hago la sustitución. Me queda densidad de G por menos H más la densidad del mercurio por G por H. Finalmente, tengo que la presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad del mercurio menos la densidad del líquido por G por H. Y esa es mi ecuación B. Entonces, ecuación B, chicos, la voy a traer y la voy a reemplazar en mi ecuación A. O sea, el P1 menos el P2 lo voy a reemplazar por esa expresión en términos de las densidades. Eso me va a quedar densidad del mercurio menos la densidad del líquido por G por H igual a un medio de rho por A1 sobre A2 menos 1 por B1 al cuadrado. De ahí despejo B1 y me quedan estas expresiones que están aquí de cuadrado. Esa es la expresión B1, ¿sí? De la expresión, perdón, de la rapidez B1 en términos de la densidad G, H y las secciones de las gargantas del tubo de Venturi. ¿Sí? Obviamente, por ecuación de continuidad, como se cumple que A1 por B1 es igual a 2 por B2, si yo quisiese conocer la velocidad en la garganta estrecha, que es la velocidad 2, entonces simplemente A1 sobre A2 por B1. ¿Sí? Cuando hago la sustitución acá arriba, fíjense, esta es la expresión para B1, entonces voy a tener que la A2 este se va a simplificar con este A2 y me va a quedar simplemente A1 por la raíz cuadrada de todo esto que está indicado acá. Y ya tengo la expresión para la rapidez en el punto 2. Con observación final, el caudal, chicos, es constante, es decir, el caudal a través de la sección 1 es igual al caudal a través de la sección 2, obviamente, como lo indica la ecuación de continuidad. ¿Sí? Recuerden que el caudal es la rapidez a la cual circula el líquido, ¿sí? Por cada sección. Más precisamente, el caudal por definición es la derivada del volumen del líquido respecto al tiempo. O sea que el caudal le dice la cantidad de metros cúbicos, cantidad de metros cúbicos en el sistema internacional por unidad de tiempo, esto es por segundo en el sistema internacional, que circula a través de una sección dada. Por ejemplo, un caudal de 5 metros cúbicos por segundo a través de la sección, por ejemplo, A1 que aparece acá, significa que a través de esta sección están pasando 5 metros cúbicos de líquido por cada segundo que pasa. Ahora bien, lo que yo dije es, el caudal a través de la sección 1 es igual al caudal a través de la sección 2. Sí, eso quiere decir que aun cuando la sección 1 sea más grande que la sección 2, el caudal a través de ambas secciones es el mismo, es decir, en el mismo intervalo de tiempo pasa el mismo volumen de líquido.
¿Cómo se consigue eso si la sección acá es más chica? Bueno, fácil. Por acá el líquido pasa más lentamente y por acá pasará más rápidamente. Entonces, la diferencia de tamaño la compensamos con un incremento en la rapidez con la cual pasa el fluido por una y otra sección. Antes de finalizar el problema, quiero enfatizar algo con lo que ustedes suelen tener inconvenientes, que es justamente con el análisis de esta columna que tiene los dos líquidos ahí. Para eso lo voy a dibujar acá la columna. Cuando ustedes tengan la columna que tiene dos líquidos, como pasó recién, que teníamos el mercurio acá abajo, ¿sí? Queríamos determinar la presión en este punto, que creo que era el punto B. Teníamos el mercurio acá abajo y lo vamos a indicar en celeste. Teníamos el líquido, otro líquido distinto acá arriba, con una cierta densidad ρ, mientras que el anterior tenía acá una densidad de mercurio ρg. Cuando ustedes quieran calcular la presión en el punto B, siempre se desglosa en dos partes el teorema fundamental de la hidrostática. Primero recordemos que aquí, en este punto que era el 1, teníamos una presión que era 1. Entonces, ¿cómo se trabaja? Fíjense, lo voy a explicar de esta forma. Ese es un punto 1, bueno, yo acá le considero un punto 1', ¿sí? En la interfaz entre los dos líquidos. Entonces, fíjense cómo voy a determinar la presión en el punto B. Primero voy a determinar la presión en el punto 1'. La presión en el punto 1', que es en la interfaz entre los dos líquidos, es por el teorema fundamental de la hidrostática igual a la presión en el punto 1, que es en la parte superior del líquido, más la densidad del líquido, por G, y por esta altura sí que yo voy a llamar I1, que es la profundidad, ¿sí? Que es la profundidad que existe en el punto 1' respecto del punto 1, ¿sí? O la diferencia de nivel entre los dos puntos. Listo, ya tengo la presión en el punto 1'. Ahora, en segundo lugar, voy a calcular la presión en el punto B. Fíjense, la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el borde o en el nivel superior del mercurio, que es la presión 1', ¿sí? La presión en ese punto de acá es justamente la presión 1', más la densidad del líquido, que en este caso es mercurio, por G, y por la altura, ¿sí? Voy a cambiar el color para que no se me superpongan, y por la altura, esta que está aquí, que si quieren la llamamos simplemente H, ¿sí? Más ρ de mercurio por G y por H. Con eso, chicos, ya tenemos entonces escrita la presión en el punto B. Simplemente lo que hago es aplicar el teorema fundamental de la hidrostática una vez para la columna en celeste y otra vez para la columna en negro, que son líquidos de diferente densidad. Para obtener la expresión final, simplemente reemplazo. ¿Quién es la presión P1'? Es esta que está aquí arriba, entonces lo reemplacemos acá y me quedará P1 más ρ por G por I1 más el ρ del mercurio por G y por H. Y con eso ya tengo la expresión para encontrar la presión en el punto B. Así es como se trabaja cuando tienen dos líquidos no miscibles que constituyen una columna, ¿sí? Calculan o aplican el teorema fundamental de la hidrostática para cada columna, ¿sí? Se dividen en dos partes y luego la presión final se obtiene simplemente sustituyendo la expresión que obtuvieron primero para la presión en la interfaz entre los dos líquidos, que es la presión 1', y eso le da la ecuación final para la presión en B. Bueno, eso mismo, chicos, es lo que hice acá, ¿sí? Apliqué dos veces la ecuación fundamental de la hidrostática, una vez para esta columna, otra vez para esta columna, y después hice la sustitución correspondiente. Bien, con eso queda totalmente explicado el problema. Este es el teorema de Bernoulli aplicado al tubo de Venturi, que es un problema clásico también de la materia física 2. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, por favor, me escriben.